buenas, mi nombre es Fran Muñoz, estás escuchando Detrás de la Verdad, el episodio de septiembre del 2023. Después del obligado parón veraniego para recargar pilas, tenía muchas ganas de estar nuevamente contigo. Como siempre, quiero dar las gracias a nuestros productores por su apoyo y por dar viabilidad a este proyecto. Muchísimas gracias. Recuerda que si te aportan algo nuestros episodios y crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/Detrás de la Verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal Detrás de la Verdad Podcast @outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy, pero que muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Y por supuesto, y antes de empezar, mandar un fuerte abrazo a todas y todos los componentes de nuestro grupo de Telegram, que continúa creciendo cada día y al que te invito a que te unas, pero ya. Era la madrugada del 6 de agosto de 1989. María José Rovira se disponía a regresar a casa tras pasar la noche de fiesta con sus amigas. Circulaba con su pequeño ciclomotor por el camino del Palmeral desde Castellón hacia Benicàssim cuando un vehículo la golpea y le tira de la moto. El conductor del coche se bajó para ayudarla. La joven estaba tendida en el suelo y tenía lesiones en el tobillo izquierdo. Este joven se ofrece a llevarla al hospital más cercano para curarla. Una vez dentro de su vehículo, la condujo a una zona aislada y la violó con total impunidad. Después de consumar su violación, abandonó a la joven delante de un centro médico para que pudiera ser atendida, algo muy extraño. Lo que el violador no sabía es que había sido identificado por otro conductor que había presenciado la colisión y rápidamente fue detenido, identificado por la víctima y condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a 14 años de prisión y al pago de una indemnización de 4 millones de las antiguas pesetas. El acusado siempre mantuvo su inocencia. Fue respaldado por su familia y por sus amigos que acusaban a la joven de denuncia falsa. Solo cumplió 6 años de aquella condena para salir en libertad condicional. Tristemente y por desgracia, aquel hecho fue el primer paso de uno de los mayores asesinos en la historia criminal española. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Él nunca reconoce ni ante su familia, ni ante los funcionarios, ni en el juicio que se celebra al respecto, que él pueda haber sido el autor de una agresión sexual hacia una joven. Durante los años que está ingresado en prisión solamente se relaciona con funcionarios. Él se dedica a la lectura, a jugar al ajedrez. No se relaciona con lo que él, bajo su punto de vista, son gente inferior a él, son delincuentes. Él no se considera un delincuente, él no es chusma. Sonia Rubio era una estudiante de filología que acababa de volver de un intercambio en Inglaterra para pasar el verano en casa de sus padres en Castellón. Estos la esperaban con los brazos abiertos después de mucho tiempo sin haber visto a su hija. No obstante, la joven estudiante deseaba disfrutar del ambiente nocturno que solo la Comunidad Valenciana podía ofrecer. Así que esa fatídica noche del 1 de julio de 1995 decidió salir. Aquella noche estuvo acompañada de su amiga Consuelo, con quien compartió una cena en una pizzería local antes de empezar a recorrerse algunos pubs para finalmente acabar en la discoteca del Hotel Orange. Fue una noche divertida para las jóvenes que poco sabían que aquella madrugada la muerte acechaba desde muy cerca. A las 5 de la mañana, las dos jóvenes se despidieron.
La noche pasó a ser la única compañía de Sonia durante su caminata por la gran avenida de Benicàssim. Al menos lo fue así hasta que un sujeto muy atractivo, al que la joven conocía de vista, se acercó a ella en su coche ofreciéndola llevarla. Nunca llegó a casa de sus padres. Estos desesperados formularon denuncia por su desaparición. Tenía unos fuertes vínculos familiares, por lo que se descartó la desaparición voluntaria. Desde el pasado 2 de julio no se ha vuelto a saber nada de Sonia Rubio, una joven de 25 años de Benicàssim, que desapareció cuando se dirigía a su departamento. Sus familiares, sus amigos y sus vecinos tratan como sea de localizarla. No regresa a casa y da la casualidad de que la familia vive en la misma finca que un fiscal, del que son muy amigos. El fiscal les invita a que denuncien la desaparición, aunque no han transcurrido ni 24 horas, y me toca a mí que estoy de guardia. Era una persona estructurada familiarmente, no tenía ningún problema familiar. Acababa de venir del extranjero, lo cual tampoco era previsible un viaje. No sé, era difícil de admitir su desaparición en circunstancias normales. Noche normal, una noche tranquila, como tantas otras veces que habíamos quedado todas las amigas para salir. Y a la hora de cenar pues fuimos a tomar unas copas pues por varios pubs de aquí de Benicàssim. Fuimos a la discoteca Jardines, entramos más que nada por ver si había alguien que nos pudiese acercar a casa. Y como no había nadie, había la gente que había no podía llevarnos a casa, pues nos fuimos andando. Y nada, ya fue salir de la discoteca y al llegar a la gran avenida, y me fui en dirección a Castellón y ya en dirección a Benicàssim. Y nada, y la verdad es que lo extraño es que había gente que, aunque es una hora de la tarde, pero vamos, cualquiera que conoce Benicàssim y que vive en la gran avenida sabe que hay jaleo a esas horas de la noche por allí. Y no había, te digo, nada extraño. Las batidas y movilizaciones de la familia, amigos y ciudadanos era constante para intentar hallar a Sonia. Se trataba de una desaparición que conmocionó mucho en la zona. Una chica joven que desaparecía en una zona de fiesta y de la que nada se sabía. Como es normal, hizo que muchos padres y jóvenes tuvieran miedo. Se hizo cargo de la investigación de la desaparición la Guardia Civil. El despliegue y reparto de cartelería buscando a Sonia, en España, aeropuertos y en el extranjero por parte de amigos y familiares, fue impresionante y algo pionero, pero los meses iban pasando y nada se sabía del paradero de Sonia. Primera vez, policialmente, se hizo un despliegue de carteles e informativo a nivel europeo e incluso americano tremendo. Utilizamos Interpol, se hicieron miles y miles de carteles en color y todas las personas, el grupo de amigos que viajaba mucho, por todos los aeropuertos iban dejando el cartel de la desaparición de Sonia. Más de 4 meses después de la desaparición de Sonia Rubio, el 20 de noviembre de 1995, tras las primeras lluvias caídas en otoño, la Guardia Civil recibe una llamada de un cazador que había encontrado un cuerpo momificado escondido entre los arbustos cerca de la carretera entre Benicàssim y Oropesa del Mar. Los más tristes presagios se cumplen. El cuerpo encontrado era el cadáver de Sonia Rubio. Apareció semivestida, con la cabeza tapada con un cubo, las manos atadas y la boca cubierta con cinta americana y una prenda íntima enrollada al cuello que le produjo la muerte por estrangulación mecánica, como posteriormente ratificó la autopsia. La Guardia Civil bautizó la investigación por el asesinato de Sonia Rubio como la Operación Bola de Cristal. Aquella cinta, con la que maniató y selló la boca de Sonia, fue vital a posteriori para el esclarecimiento de aquel crimen. Se trataba de una cinta americana especial. Tenía un ancho de 18 milímetros cuando lo habitual en España era de 19 milímetros. Aquella cinta era única y no se comercializaba en España. Le habían introducido la ropa interior en la boca. Cuando aparecen cadáveres y además aparece ropa interior, son mujeres habitualmente, ropa interior ya sea cerca, ya sea en la boca, ya sea en una mano, eso implica que la sexualidad es un elemento nuclear del agresor. Es decir, ese agresor no solamente es violento, muy agresivo, muy impulsivo, sino que tiene una anómala fijación con la sexualidad. Es una especie de yo la mato y además la poseo. Vimos fue el cuerpo de una víctima femenina con aparentes signos de violencia. Estaba al aire libre en una zona montañosa, próxima a una vía secundaria de paso de vehículos, pero próximo relativamente, era una zona un poco escarpada. Por aquí
Más o menos había como un estercolero, digamos, ¿no? Una zona de que tiraban restos de basura, animales muertos y demás, muy pequeño, pero era un vertedero incontrolado. Y un poco más arriba es donde aparece el cuerpo. Y eso fue lo que despistó a los perros nuestros cuando estuvimos, porque esta zona la rastreamos buscándola. Pero el basurero, al ver animales muertos, los olores y demás, despistó y por eso no encontramos el cuerpo. Lo primero fue la identificación y el proceso. Y nosotros iniciamos luego la investigación, que nos costó, considero que un par de días, y nos aportó muchísima información. Sonia Rubio tiene la cabeza tapada con un cubo y algunas ramas y cosas puestas por encima para ocultar el cadáver. No hubo, como en otros casos se aprecian, indicios de haber sido sometida, torturada, vejada. Había lazos en torno al cuello y una prenda de vestir enrollada en el cuello, que fue lo que provocó la muerte, así como otros elementos dirigidos a la inmovilización de la víctima. La causa fundamental, que es lo determinante, fue lo que llamamos una asfixia mecánica por presión de lazos sobre el cuello, es decir, lo que vulgarmente se habla de estrangulamiento con lazo. Solo unos meses después de la aparición del cadáver de Sonia Rubio, a finales de enero de 1996, aparecen en la zona de Bonaral, en el cauce de un río seco en Villarreal, los cuerpos de dos mujeres. Natalia Arquelós, de 24 años, desaparecida desde mayo de 1995, y Mercedes Vélez, de 29 años, que llevaba desaparecida desde agosto de 1995. Y el titular de Sucesos se vuelve a teñir de luto. Dos cadáveres de mujer con evidentes signos de descomposición han sido hallados en la provincia de Castellón. La comandancia de la Guardia Civil de la zona dirige la investigación cuando aún sigue abierto el caso de Sonia Rubio. Unos días más tarde y en una zona próxima, a principios de febrero de 1996, aparece el cuerpo de Francisca Salas León, de 24 años, desaparecida en junio de 1995. Las tres mujeres eran prostitutas, adictas a la heroína, que ejercían la prostitución en la zona de Villarreal, Boraviu, entre Almanzora y Villarreal, para poder pagar su adicción. De la investigación de aquellos tres asesinatos se hizo cargo el Cuerpo Nacional de Policía. Las jóvenes aparecen maniatadas y asfixiadas con su ropa interior. Pero no se relacionan estos crímenes con la investigación del asesinato y violación de Sonia Rubio llevada por la Guardia Civil, ya que las mujeres no se parecían físicamente entre sí y la investigación se centró en el entorno de la prostitución. Ahí sí que hay elementos ya coincidentes en cuanto a la forma de actuar del presunto agresor. Se utilizaron ropas íntimas de las víctimas para amordazarlas, para maniatarlas y para estrangularlas. Había unos indicios de violencia muy similares. Mueren todas por estrangulación mecánica. Todas aparecen desnudas y, bueno, posteriormente tapadas también con objetos personales de ellas. No son objeto de robo ninguna de las víctimas, aparecen con los efectos personales que llevaban, anillos, cadenas. Un año y medio después de la muerte de Sonia, la Policía Nacional, que investigaba la muerte de las tres prostitutas, detiene el 20 de enero de 1997 como autor de las muertes a Claudio Alba, un camionero humilde natural de Jaén, cliente habitual de las prostitutas asesinadas. La Policía Nacional, que asumió aquella investigación y que de alguna forma presumía de más eficaz que la investigación que se llevaba en Castellón, pues estas rivalidades tontas que a veces surgen en las fuerzas de seguridad del Estado, encontró al asesino inmediatamente. Trajeron a un policía estrella, dijeron, y pues en el espacio de un mes el gobernador civil daba la rueda de prensa. Agradecer su asistencia a esta rueda de prensa, que tiene por objeto darles cuenta del descubrimiento de lo que puede ser uno de los episodios más importantes de lo que hoy se conoce o se llaman asesinatos en serie en nuestro país. Siempre se declaró inocente y se mostró sorprendido por su detención, ya que él mismo consideraba a las prostitutas fallecidas como sus amigas. El mismo día que el camionero ingresaba en la cárcel, el fiscal Jesús Alaña reconocía que no había pruebas concluyentes para incriminarlo. Me encuentro con una persona sumisa, tranquila y además sorprendida, porque no entendía qué hacía allí. Él me contó que durante el último año la Policía Nacional le había llamado en varias ocasiones para tomarle declaración, para colaborar, y él había acudido voluntariamente siempre para prestar colaboración. Yo fue sometido durante 2 años a todo tipo de exámenes y de pruebas
psiquiátricas, desde un electroencefalograma hasta todo tipo de evaluaciones para indagar sobre su vida sexual más íntima. Él en todo momento mantuvo su inocencia. En ningún momento confesó, ni la policía consiguió que confesara, y esa era una circunstancia un poco extraña. A Claudio le mostraron 3 fotografías de las 3 chicas y le dijeron: tú has asesinado a estas 3 chicas. Él dijo que no, y la respuesta de la autoridad policial que estaba con él fue: nos da igual lo que digas, has sido tú y te lo vas a comer. Me dijo: me da igual que digas que es verdad como es mentira, pero tú eres y tú eres. Simplemente se le acusó porque no había otra persona que presentar en sociedad como culpable o como presunto culpable. Era la persona que les resultaba más fácil presentar en sociedad, y decidieron que quizá él podía cumplir el perfil, o quizá él podría no discutir y asumir esa imputación sin defenderse demasiado. Claudio Alba desde el primer momento mantiene que es inocente. Insistía en que el asesino seguía en la calle y que las autoridades debían tener en cuenta ese dato para no dejar de buscar al verdadero culpable. Una vez Claudio Alba ya está ingresado en prisión, se siguen las investigaciones y un mes más tarde aparece el cadáver de otra chica. El 14 de septiembre de 1996, Amelia Sandra García Costa, de 22 años, empleada en una fábrica de medias, desaparece. Fue vista por última vez saliendo de la discoteca Aquí me quedo, en el polígono de los Cipreses en Castellón. Al igual que Sonia Rubio, desapareció de noche al salir de una discoteca. Su cuerpo a medio vestir, también con las manos atadas, fue encontrado en un estanque de Honda el 19 de febrero de 1997, solo 3 semanas después de la detención de Claudio Alba, pero el informe forense dató su muerte cuando desapareció en septiembre de 1996. Un hecho muy importante es que este cadáver presentaba síntomas de golpes y violencia no como los anteriores. Un hecho muy importante es que este cadáver presentaba golpes y una gran violencia no como los anteriores. Además, le habían destrozado los dedos de las manos para evitar así su identificación. Con el hallazgo del cuerpo de Amelia, la Guardia Civil tiene muy claro que puede tratarse de la misma persona que asesinó a Sonia Rubio, debido a las similitudes entre ambas víctimas y al modus operandi. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil toman las riendas de la investigación. Este caso es especialmente importante y quedará siempre en la historia criminal española por ser la primera vez que en España se elabora un perfil psicológico de un criminal. La Guardia Civil pidió ayuda a sus homónimos del FBI. Es el primer caso documentado en nuestro país donde el conocido psicólogo y criminólogo, el profesor Vicente Garrido, colaboró con la Benemérita en la elaboración de un perfil psicológico del autor de los asesinatos. El perfil elaborado por Garrido era claro: un hombre blanco de entre 30 y 35 años que podía vivir solo o con algún familiar, sin pareja, sin hijos, que actuaba solo y que tenía dificultades para relacionarse con las mujeres. Un criminólogo forense que elabora un perfil es alguien que tiene que leer las huellas de comportamiento de una serie de escenas, integrarlas conjuntamente con toda la información que se ha recabado por parte de la policía, indicios físicos, declaraciones de testigos, otro tipo de pruebas, y a partir de ahí desarrollar una visión de qué tipo de sujeto, qué personalidad, qué estilo de vida. La lectura de estos indicios de comportamiento nos ayuda a entender el para qué del crimen. ¿Qué es lo que busca? Porque todo asesino busca algo. Busca saciar una necesidad, plasmar una fantasía, sus demonios, que muchas veces él no llega a comprenderlos, pero que sí que le exige actuar de una manera determinada. A pesar de que existían 2 grupos de víctimas distintas, el común denominador, y esto fue muy importante, era mujeres que para él merecían morir por su conducta descarada, si se quiere llamar así, o excitante. A él le producían excitación y al mismo tiempo rechazo. Esto, unido al hecho de que se producían los crímenes durante el fin de semana, me llevó a pensar que se trataba de una persona que mantenía una fachada externa absolutamente normal, que era una persona que tenía unos hábitos de trabajo, que era una persona que estaba integrada
Esto me llevó a una pregunta muy interesante. ¿Qué sujeto es capaz de mostrar una violencia tan controlada, pero al mismo tiempo tan insaciable y extrema, y no tener ningún tipo de violencia anterior? Esto me llevó a plantear la necesidad de que esta persona probablemente tenía antecedentes por delitos violentos. El asesino era un psicópata, era una bomba de relojería, era una clara amenaza y había que actuar ya. También ha pasado a la historia aquellos crímenes de Castellón por ser la primera vez que los investigadores utilizan la teoría del círculo de Canter. La teoría del círculo fue desarrollada por el profesor David Victor Canter. Se basa en la suposición de que los criminales van a cometer el crimen en aquellas zonas que conocen y no exactamente en las que viven. Si se ubican en un mapa todos los delitos que se le puedan atribuir a un mismo delincuente, se identifican las dos zonas más alejadas entre sí y se traza un círculo que cubra todos los delitos utilizando esa distancia como diámetro. Con casi toda probabilidad el criminal vivirá dentro de ese círculo, posiblemente muy cerca del punto central. El estudio de la distribución geográfica de aquellos crímenes, casi con total probabilidad, el asesino vivía en Castellón y se desplazó a zonas pantanosas junto a las poblaciones de Onda y Benicàssim para cometer los asesinatos y ocultar sus cadáveres. Estamos hablando de un asesino organizado, dada la evidente premeditación y planificación de aquellos delitos. El análisis de las 5 víctimas determinó que todas ellas tenían entre 20 y 25 años, chicas muy jóvenes. En el caso de las 3 prostitutas, y debido a su profesión, el asesino no tuvo problema para captarlas e introducirlas en su vehículo. En el caso de las otras 2 chicas, de Sonia y Amelia, se trataba de jóvenes extrovertidas, a las que le gustaba mucho salir de fiesta, de modo que el asesino podía aprovechar una situación de acercamiento en un ambiente distendido como forma de captación sin levantar sospechas. De esta forma se concluyó que las 5 víctimas eran fácilmente abordables por el asesino. En relación al modus operandi, el método de aproximación empleado por el asesino era la sorpresa. Tras abandonar los lugares de pública concurrencia, las golpeaba, las ataba y las amordazaba con sus propias prendas de vestir, muriendo todas ellas por estrangulación, sin que se apreciase un mayor ensañamiento. Los cadáveres de las 4 primeras víctimas aparecieron desnudos, en zonas cubiertas de agua, pantanosas y despobladas. La firma del autor era el hecho de que algunas de las víctimas aparecían con la cabeza oculta. ¿Por qué les tapaba la cabeza? ¿Por qué no podía mirarlas a la cara? Tras la elaboración del perfil, se revisó la información que la Guardia Civil tenía de posibles autores que coincidieran con dicho análisis. Entre los nombres que se investigaron, uno de ellos fue clave para la resolución de los crímenes. Su nombre, Joaquín Ferrandiz, conocido como Chimo. Ferrandiz era aquel joven de 26 años del que te hablamos al principio de este episodio, el mismo que en aquella madrugada del 6 de agosto de 1989 provocó el accidente a María José Rovira, el mismo que con la excusa de llevarla al hospital la violó salvajemente y la dejó en la puerta del centro médico para que fuera atendida. Surrealista, aquel joven que fue condenado a 14 años de los que solo cumplió 6 y a los pocos meses de salir de prisión comenzaron las muertes de mujeres en Castellón. Él nunca reconoce ni ante su familia, ni ante los funcionarios, ni en el juicio que se celebra al respecto que él pueda haber sido el autor de una agresión sexual hacia una joven. Durante los años que está ingresado en prisión solamente se relaciona con funcionarios. Él se dedica a la lectura, a jugar al ajedrez, no se relaciona con lo que él, bajo su punto de vista son gente inferior a él, son delincuentes. Él no se considera un delincuente, él no es chusma. En febrero de 1998, Ferrandiz intentó repetir un nuevo ataque en una discoteca a las afueras de Castellón a otra automovilista, pero cometió un error decisivo. La víctima se defendió y gracias a la intervención de un valiente vecino, Alfonso Gómez, pudo evitar un fatal desenlace. Este vecino anotó la placa de matrícula del vehículo de Ferrandiz y la chica facilitó a la Guardia Civil una descripción completa de su atacante. Pero Ferrandiz era un tipo listo. Se personó en la comisaría para averiguar si había sido denunciado, alegando que estaba orinando y que había tenido un pequeño percance con una chica que lo vio. Tenemos unas noticias de que un fin de semana
hay un intento de agresión sobre una chica. Llamamos a la chica y ya llegó un momento que cuando nos dice cómo actúa, que llega un momento que le aprieta la garganta y que casi pierde el conocimiento, aunque ella peleó, pero de una forma dura, fue dura. Dijimos, es él. No falla, es él. Y el vecino tomó la matrícula de ese coche. Entonces nosotros llegamos ya a una persona. Y cuando comprobamos esta persona, vemos que está en la lista de los delincuentes sexuales que teníamos. Y con esa denuncia tenéis un nombre. Tenemos un nombre. Joaquín Fernández Ventura, conocido como Chimo. Toqué al cristal y le dije que qué coño estaba haciendo la criatura. Y dijo que a mí que me importaba. Entonces di la vuelta al coche, abrí la puerta y lo saqué de un empujón fuera, al cual parecía que quería hacer, y como intentes hacerte, te sacudo un puñetazo ahora mismo. Aunque directamente él se persona en una dependencia policial a denunciar el caso, diciendo que, bueno, que ha sido el azar, ¿no? Una chica joven que se ha asustado cuando a altas horas de la madrugada le ha visto a él escondido orinando, realmente es lo que comunica, ¿no? Entre dos vehículos, que en ningún momento su intención fue agredirla, pero bueno, pues, todo lo que rodea ese episodio pues, nos hace desconfiar de él. Y es ahí cuando se centra la investigación en torno a su persona. La Guardia Civil somete a Joaquín a una estricta vigilancia. Están seguros de que se trata del depredador que andan buscando. Se encuentran con un joven que vivía con su madre, un hombre modélico, sencillo, amable, bien vestido y que caía bien. Un tipo metódico que tenía un trabajo estable en una compañía de seguros y al que sus compañeros lo consideraban como un trabajador modelo, una persona con un cociente intelectual de 120 muy por encima de la media. Pero aquel joven modélico se transformaba los fines de semana. Cuando estaba en los ambientes donde no lo conocían, se volvía agresivo, violento y se convertía en un depredador. Los agentes comprobaron cómo, estando de fiesta con sus amigos, sobre las 3 de la mañana se despedía de estos para marcharse a una zona conocida como Los Cipreses, donde había una gran concentración de discotecas y actuaba de forma extraña, acechando y seleccionando a su posible víctima. Se cree que Ferrandiz no conocía personalmente a ninguna de ellas, pero que las observaba durante un largo periodo antes de abordarlas. Durante el dispositivo de vigilancia, intervienen 2 agentes femeninas de la Guardia Civil que actuaban como cebo. Así, en julio de 1998 nuevamente intenta abordar a otra mujer. Siguiendo con su modus operandi, ante la mirada atónita de los guardias civiles que le vigilaban, desinfló el neumático del coche de otra mujer antes de que ésta saliera de un local de ocio. Cuando ésta salió y regresaba a casa, sufre un accidente en una curva con gravilla saliendo de la carretera. Pero esta vez, Ferrandiz no pudo culminar su plan. Varios conductores pararon a auxiliar a la víctima, entre ellos los propios agentes de la Guardia Civil que le estaban vigilando de paisano. Él salía con su novia, la dejaba en casa una hora prudencial y él se iba, como yo defino siempre, de caza. Se monta un dispositivo sobre él y es más, ese dispositivo policial no era un dispositivo cualquiera. Se habían metido mujeres guardias civiles en el entorno de Chimo para ver si de alguna manera podíamos ver algo más de la personalidad o del modus operandi que tenía Chimo con respecto a las mujeres cuando se encontraba solo. Y en este caso pues aparece una joven a la que él pues sigue. La ve en una discoteca, sale de la discoteca detrás de ella, cada uno en su vehículo. Sí, este es el recorrido que hicimos esa noche desde la discoteca hasta donde para la chica a comprar tabaco. Y entonces otro de los coches de seguimiento por el canal interno nos dice, le ha quitado el aire a las ruedas. Por eso se agachaba, o estaba agachado desinflando la rueda y miraba por si venía. Entonces la chica, que era novata, llega a una zona que estaban en obras y había gravilla, e iba a tanta velocidad que vuelca. Y en ese momento, el coche que iba detrás, que era Joaquín Ferrandiz, acude a auxiliar a la persona que había tenido el accidente. Era su modus operandi, provocar un accidente y salir de pronto a ayudar a la víctima. La mete en su coche y se la llevaría para abusar de ella. Pero en esta ocasión, el coche que va detrás de Joaquín Ferrandiz es la Guardia Civil, que le están vigilando. Hay un agente del equipo de seguimiento que llega a introducirse en el vehículo de Chimo
y se dirigen en el vehículo de Chimo, la víctima, Chimo conduciendo y un agente de la Guardia Civil hasta el hospital de Castellón, donde es asistida. Y entonces también ellos se bajan a auxiliar a esa víctima e impiden que la víctima se suba sola en el coche de Joaquín Ferrandiz, y ellos también acuden al hospital. Lógicamente, Joaquín Ferrandiz no puede consumar su violación y se va. Pero claro, la Guardia Civil ha visto con sus propios ojos cómo intentaba cazar otra víctima. En aquel momento nos ponemos en máxima alerta, por supuesto. Sale apresuradamente de la discoteca, se introduce en su vehículo y comienza a hacer un seguimiento a otro vehículo. Todavía no sabemos a quién está siguiendo hasta que sale una carretera principal en la que efectivamente vemos que está siguiendo a un vehículo con una mujer dentro. Joaquín detiene el vehículo detrás del vehículo al que va persiguiendo. De ese vehículo al que persigue sale una mujer joven que entra en un local de ocio. En ese momento Joaquín, que había estacionado su vehículo justo detrás del vehículo al que estaba persiguiendo, pues sale de su vehículo, se aproxima a él y manipula la rueda derecha trasera de ese vehículo. Tras escasos segundos de manipulación de esa rueda, vuelve a subir a su vehículo. Mi vehículo, que era ocupado por 2 compañeros y por mí, pues permanece a la espera. Joaquín Ferrandiz controla los tiempos, es una persona muy inteligente, tiene un perfil psicológico muy alto y es una persona que controla constantemente los tiempos en todos los movimientos que hace, en toda su vida. Es cuando esa mujer sale del local de ocio y se introduce en su vehículo y reinicia la marcha, pues cuando vemos lo que ha pasado, y es que la rueda que Joaquín había manipulado iba sin aire. En aquel momento cerramos mucho más el dispositivo, sabíamos que no podíamos cometer el más mínimo error porque esa mujer podía estar en peligro. Se sale de la vía y son múltiples los vehículos que paran para auxiliarla. Joaquín es el primero que sale de su vehículo y es el primero en auxiliar a la víctima. Y lo que hace es recogerla en brazos e introducirla en el asiento del acompañante de su vehículo. Los agentes estaban preocupados. El investigado estaba desbocado y era cuestión de tiempo de que un error de los agentes pudiera dar lugar a que esta persona pudiera volver a violar y asesinar a otra mujer, por lo que solicitaron al juez su detención y registro del domicilio donde vivía con su madre. Ferrandiz Ventura, este es el nombre del presunto asesino de Sonia Rubio. Cada vez gana más fuerza la teoría de que este hombre puede ser un asesino múltiple. El juez del caso, José Luis Alviñana, ordena un exhaustivo registro de 10 horas en el domicilio del sospechoso donde vivía con su madre. Yo creo que el gran error de Chimo fue precisamente abandonar su control. Él intenta volver a sentir algo que echaba de menos, y es precisamente ese poder omnívodo de decidir, controlar, ver el miedo de la víctima en sus ojos y finalmente matarla. Y él no puede resistir mucho más tiempo del que lo hace. Por parte de la autoridad judicial y por parte de Fiscalía se determina que esta persona no puede estar en la calle porque es un peligro. En ese momento se decide que hay que detenerle rápidamente porque en cualquier descuido Joaquín Ferrandiz podía matar a otra chica. En el registro de la vivienda, los agentes, además de encontrar la cinta americana que fue clave para la resolución del caso, encuentran multitud de recortes de prensa que Ferrandiz guardaba sobre las víctimas y un viejo diario escrito por un jovencísimo Ferrandiz cuando contaba con 16 años, donde ponía de manifiesto el odio que tenía a las mujeres. Teníamos un convencimiento total. Yo ya estaba totalmente convencido, la Guardia Civil también, de fiscal. Lo cité al juzgado y le dije, mire usted, ha ordenado el registro de su vivienda y quiero decirle cuál es la causa. Creo que usted es el autor material de la muerte de Sonia Rubio, de Amelia y puede que de más mujeres. No me dijo nada, lo cual me sorprendió, no se defendió. Cuando ya creemos que tenemos el puzzle completado, teníamos que hacer un registro. Buscábamos algo en particular. Con el secretario judicial fuimos por grupos y tal y llegamos a una zona donde su madre tenía una zona de plancha. Había una estantería y había ahí solita en la estantería un rollo de cinta aislante. Y lo primero que hacemos es medirla. Y a las 4 o las 5 de la tarde me llamaron, señoría, lo tenemos. Llegué allí y efectivamente me mostraron una cinta que tenía 18 milímetros. Bingo, ya está.
El origen de la cinta, pues es un misterio. Su padre era marino mercante. Pues en cualquier viaje de cualquier país de África, además iba mucho a África y demás, pues a lo mejor ahí se utilizan esas medidas o las cortan para que sean más pequeñas o lo que sea. Y entonces, claro, eso él no lo sabía. Él se creía que era un rollo de cinta aislante normal y corriente. Ferrandiz poseía un buen autocontrol. Fue capaz de hacer amigos y tener una rica vida social. Y como suele suceder, nadie de su entorno podía imaginarse que era un asesino en serie buscado por la Guardia Civil. Claro, el psicópata entiende las cosas, distingue el bien y el mal, es capaz de aprender los usos y las costumbres, pero todo eso lo hace con un gran hándicap, y es que no se siente concernido por el dolor o el efecto de lo que él hace en los demás. Es decir, hay psicópatas que, como no tienen sentimientos, no tienen la censura de evitar matar a alguien porque no hay emoción. Pero evidentemente hoy un psicópata no es un enfermo mental. Un enfermo mental es una persona que ha perdido el contacto con la realidad. Y el psicópata nunca lo pierde. En psiquiatría, ninguna enfermedad, ningún trastorno, nada que tenga que ver con la conducta enfermiza, se cura. Todas las medicaciones que tenemos hoy en la farmacia psiquiátrica solo alivian los síntomas. Por lo tanto, hoy el psicópata no tiene otra cura que el aislamiento para evitar que en el futuro haga más daño. Y en un futuro inmediato y no muy lejano tendremos que trabajar en el cerebro de esos psicópatas. Porque sí sabemos que con la psicocirugía, y esto es muy delicado, o con determinados elementos neuroquirúrgicos se puede controlar la conducta impulsiva del psicópata. Pero eso es hoy todavía ciencia ficción. Hay que recordar que a pesar de la crueldad y frialdad que aplicaba en los asesinatos, no hay que olvidar que todas las víctimas, en un primer momento, fueron con él de forma voluntaria. Tenía una gran capacidad para mentir, para manipular, para embaucar a sus víctimas para que accedieran a irse con él sin mediar ningún tipo de violencia o coacción. Los agentes comprueban que cuando éste había tenido una relación estable con alguna chica, no actuaba. Llevar esa doble vida no es fácil. No doble personalidad, doble vida. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de disociar, de separar los actos de violencia extrema de lo que es una vida donde tú aparentemente eres una buena persona. Eso solo lo puedes hacer si tus emociones morales, la empatía, la compasión, la responsabilidad, la lealtad, el sentido de justicia, el compañerismo, etcétera, están neutralizadas. El psicópata se caracteriza justamente porque está alienado de lo que podríamos denominar la comunidad moral. Él entiende la norma ética, pero no le afecta. Y a partir de ahí vemos que en los periodos en los que ha tenido una relación estable, sentimental, con jóvenes de su entorno, no ha habido ninguna víctima, ninguna desaparecida, no se han cometido ningún homicidio en Castellón, en el entorno en el que él se mueve. En el momento que él ha tenido alguna ruptura sentimental, que no ha tenido pareja estable, pues se ve que ahí, empieza a frecuentar otra vez la prostitución y sí que hay víctimas, como es en el caso de las 4 o 5 víctimas. Los psiquiatras especialistas confirmaron que se encontraban ante un psicópata, alguien que es incapaz de ponerse en el lugar de los demás. Los psicópatas no tienen empatía, no sienten nada por las personas que le rodean, no tienen remordimientos. La mentira para ellos es su modo de vida. Y solo un mínimo porcentaje de psicópatas traspasan la frontera y se convierten en asesinos. En las tomas de declaración ante la Guardia Civil, acabó reconociéndose como autor confeso de la muerte de Sonia Rubio, pero decía no recordar nada de las otras 4 mujeres. De momento lo niega todo, pero era un señor muy inteligente, era un chico inteligente. Entonces él me comentó, sí, está claro que yo maté a Sonia Rubio, porque las pruebas en ese caso lo incriminaban, pero es que yo no me reconozco, ¿verdad? También dicen que he podido matar a otras, pero no recuerdo nada. Y yo le ofrezco una especie de estrategia. Le digo, mira, si es verdad que tú tienes amnesia, explico que hay un sistema para ir intentando recordar si de verdad él había sido autor de los otros crímenes. Entonces le planteé diferentes ejercicios memorísticos. Cuando yo
volví a verle, él me decía, mira, he recordado tal crimen, he recordado este otro crimen, ¿verdad? Entonces él recordó, entre comillas, los otros crímenes. Joaquín Fernández no se derrumbó nunca. Él siempre mantuvo su compostura. Y él contaba hasta donde quería contar. No es que sea una persona que se derrumbe y te lo cuenta todo, no. Él iba por fascículos. Era su principal torpeza, sentirse el artista o sentirse el eje de la situación, sin darse cuenta de que se condenaba con aquel reconocimiento explícito de cómo los había dejado, cómo había llegado a ese lugar y dando todos los detalles que nosotros incluso desconocíamos. Nos va llevando a los lugares donde se han cometido estos hechos, los hechos investigados, todos los hechos investigados, relata el modus operandi de cómo han podido suceder, lo va explicando, va describiendo el porqué de cada víctima, el por qué ha hecho determinadas cosas, y sí que es cierto que evoluciona de tal manera que incluso llega a destruir las huellas dactilares de la última de sus víctimas para que no se le identifique. ¿Para qué le machacas los dedos si sabes que igual la vamos a identificar? Dice, yo eso no lo he hecho. Digo, hombre, entonces, ¿quién se lo ha hecho? Entonces me dice, bueno, yo la llevé arrastrando. A lo mejor fue con el arrastre, se pudieron los dedos dañar. Digo, no, porque los dedos están así. Y estos estaban machacados uno por uno. Vamos, él evitaba siempre la crueldad. Eso nunca lo va a reconocer. Sí que tiene un contacto previo con todas sus víctimas. En el caso de las prostitutas de Bora-Riu, las conoce porque es una persona que frecuenta de forma habitual la prostitución callejera. La quinta víctima, que sería Amelia Sandra, también tiene una relación de moverse en las mismas zonas, los mismos pubs, y Sonia Rubio Arrufat tenía amigos en común y conocidos en común que eran también conocidos y frecuentados por Joaquín Fernández Ventura, en concreto en el barrio de Sequiol de Castellón. Claudio Alba, el camionero detenido, fue otra víctima más que siempre mantuvo su inocencia y que no cesó de pedir que se buscara al auténtico asesino y violador, que estaba en libertad. Pasó 5 meses en prisión, entre el 20 de enero y el 17 de junio de 1997, donde no tuvieron más en remedio el juez y el fiscal que ordenar su puesta en libertad ante la inexistencia de pruebas contra él. El infierno que vivió este hombre en prisión, el linchamiento social que tuvo que padecer, alargó el sufrimiento de Claudio, hasta que en octubre de 1998, que la Guardia Civil no logró la confesión del verdadero depredador de Castellón, no quedó definitivamente en libertad sin cargos. Fue indemnizado por el Estado, pero tristemente murió solamente unos meses después de salir de prisión por una grave enfermedad. Claudio Alba disfruta hoy de su primer día de libertad sin cargos. A este hombre, camionero de profesión, lo acusaron de las muertes de 3 mujeres de Castellón. Ha estado 5 meses en prisión y casi 2 años procesado. La policía nunca tuvo pruebas contundentes contra Claudio. Acusaron, yo creo que porque yo conocía a una de esas 3 chicas, me dijeron que les daba igual que dijera que sí como que dijera que no. Y ya está. Yo hubiera querido hacerme famoso cantando. La sociedad que creyó en mi culpabilidad le doy recuerdos. Y a los que no creyeron, pues un abrazo. Claudio Alba perdió su puesto de trabajo, perdió su vivienda, perdió materialmente todo lo que tenía, porque es imposible poder mantener una vida normal y laboral teniendo que acudir cada 2 días al juzgado para firmar, además de tener que verse sometido a informes psiquiátricos, informes psicológicos. El perjuicio fue evidentemente impagable. Por fin el verdadero culpable, el depredador de Castellón, se encontraba en prisión. Incluso su propia madre, que siempre lo defendió, dudaba de él, como así pudieron escuchar los propios guardias civiles en una intervención telefónica de su madre hablando con una amiga. En una intervención telefónica que se le hizo, hablando con otra mujer, decía que había visto a su hijo cuando llegaba por la madrugada con la ropa manchada de sangre. Y él le dijo que era una pelea que había tenido con unos chicos. Pero efectivamente no era la pelea, era después del asesinato. Se llegó a empatizar con él, en cierto modo, desde un punto de vista positivo. Incluso de comer juntos, si teníamos que comer en un despacho, no llevarle a los calabozos para comer. De ver que, nos había engañado en cierto modo, habíamos tardado mucho tiempo en dar con él, que era una persona muy inteligente. Eso fue fundamental para el esclarecimiento de estos 5 homicidios, de estos 5 asesinatos.
contactamos con la primera víctima de Joaquín Ferrandiz Ventura, una mujer, María José, que fue violada, que 10 años después no había superado el episodio, conseguimos que colaborase con nosotros. Y la información que proporcionó fue fundamental. El 24 de noviembre de 1999, más de 4 años después de la muerte de Sonia Rubio, comienza el juicio contra Ferrandiz. Me apareció de entre 2 coches un individuo que intentó taparme la boca. Yo empecé a gritar. Un momentito, ¿el individuo ese era el acusado? Sí. Esta fue la única declaración que el acusado hizo durante el juicio, manifestando estar de acuerdo solamente con su defensa. Estoy de acuerdo con el hecho de la defensa y no voy a contestar a más preguntas. SAD es una herramienta especializada dentro del resto de recursos que tiene Policía Judicial dentro de la Guardia Civil. En los años 90 en España, las investigaciones policiales por el tema de desaparecidos, el tema de homicidios e investigaciones graves no se utilizaba ni se llevaba a efecto ningún tipo de profiling ni perfilado criminal. Hasta entonces, no es que no se tuviera en cuenta, pero sí que es cierto que no había una unidad especializada, como puede ser el SAC, que bueno, pues como unidad de apoyo es fundamental hoy en día y no se entienden las investigaciones sin su participación. Los cuerpos policiales en general y la Guardia Civil en particular toma conciencia de la importancia de formar a sus agentes tanto en la obtención y el análisis de evidencias físicas como en otras evidencias más comportamentales, psicológicas y que aportan nuevas hipótesis de trabajo a la hora de investigar un crimen. Va a haber algún hilo del que se puede tirar simplemente cambiando de perspectiva, cambiando el enfoque en el que se aborda la información que se tiene de ese crimen. A veces es información del contexto, a veces es información del entorno de la víctima, del entorno del lugar de la escena del crimen o de la escena de la desaparición. La cuestión es que muchas veces hay que verlo desde otra perspectiva. El reto que tenemos en la SAD es averiguar cómo es una persona, incluso cuando no se siente observada, incluso cuando nadie la ve. Cuando nada material, ningún testigo, ninguna prueba física te orienta sobre la investigación, una pregunta muy importante que hay que hacerse es: ¿cuál es la fantasía de la persona que está cometiendo los crímenes? Yo creo que el trabajo que realizamos en la sección es un trabajo de muchísima calidad a nivel policial y de muchísima calidez a nivel humano. Porque al fin y al cabo nosotros lo que tratamos de gestionar son comportamientos de las personas. Los fiscales solicitaron 163 años y la recomendación de que Ferrandiz no volviera a salir en libertad condicional, así como una indemnización de 200 millones de las antiguas pesetas para compensar a los familiares de las 5 víctimas. La Audiencia Provincial condenó el 14 de enero del 2000 a Joaquín Ferrandiz a 69 años de prisión, a una indemnización de 130 millones y a la prohibición de acercarse a Castellón, Benicàssim, Onde Villarreal hasta el 2028. Con el Código Penal actual cumpliría prisión permanente revisable. En Castellón se condenaba a Joaquín Ferrandiz, el hombre que violó, torturó y asesinó a 5 mujeres, a 69 años de prisión, de los que pasará un máximo de 25 en la cárcel aplicando el nuevo Código Penal. Ferrandiz cumplió condena en la prisión de Herrera de la Mancha, en el término municipal de Manzanares, en Ciudad Real. Allí coincidió con asesinos tan crueles y mediáticos como Bretón y Carcaño. En 2022, efectuó sus primeras salidas a la calle, en concreto 3, tras pedir los permisos correspondientes. Estos permisos los pasó tutelado en la residencia de los Padres Trinitarios, en un piso en Valdepeñas del sacerdote de Herrera de la Mancha, que colaboraba con una asociación que favorecía la recepción de presos. Sin embargo, los vecinos de Valdepeñas aseguraban que se sentían inseguros con su presencia y su inminente puesta en libertad. Es una expresión complicada, porque si entendemos por saciar el hecho de que la fantasía finalmente se culmina y el psicópata de alguna manera dice ya he hecho lo que tenía que hacer, probablemente la respuesta es que no. El psicópata y el asesino en serie perseveran en su naturaleza esencial. ¿Por qué digo que es su naturaleza esencial? Porque es el modo en que él llena una parte tan importante del ser humano como es su afectividad. Es una afectividad egocéntrica, patológica, nihilista, si tú quieres, que se agota en sí misma, en la propia satisfacción. Pero ahí está lo terrible. El ser humano para el psicópata es una cosa, es un objeto. Y hace que una y otra vez salgas cuando nadie lo espera, encontrar a tu víctima, la víctima con la que has forjado tantas fantasías.
porque quieres volver a sentir una vez más como tú sabes que nadie sentirá salvo tú cuando mates, cuando sometas, cuando destroces a esa persona. El pasado 22 de julio del 2023, Joaquín Ferrandiz Ventura salió en libertad de la prisión de Herrera de la Mancha, al cumplir el máximo de 25 años en prisión que permite nuestra ley. Aseguró que no volvería a Castellón por respeto a las familias de sus víctimas y que se trasladaría a vivir al extranjero para no molestar a nadie. Y hace que nos volvamos a repetir la misma pregunta una y otra vez. ¿Hasta qué punto hay que creer en la reinserción? ¿Dónde están los límites? ¿Hay momentos muy bajos aquí dentro? Sí, claro, muchos. 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 Hay que especificar alguno. Si quieres, sí. Sí, hay muchos, porque uno se come mucho la cabeza y pensar a veces es autodestructivo. Si uno no recibe ayuda es autodestructivo total. Yo, por ejemplo, tengo un poco de suerte porque me gusta la lectura, me gusta escribir, o sea que me considero incluso un poco más afortunado que otros que casi no saben ni leer. Entonces ellos simplemente su único hobby es drogarse y lo comprendo porque como no tienen otra salida, se drogan. Yo pues tengo otras salidas y me considero afortunado, pero de todas formas es duro. Si uno reconoce lo que ha hecho, más se puede pedir ayuda, yo lo reconozco. El desenmascararlo se tardó unos años y costó la vida a 5 personas. Pero no hay que tener miedo. Hay fórmulas y habrá controles. Pero si una persona cumple su condena, tiene que salir. Nos guste más o nos guste menos. Yo creo que potencialmente Chimo puede ser un peligro si no está controlado de algún modo. No sé cómo, no sé si somos capaces de controlar a una persona las 24 horas del día. La experiencia que tengo es que vuelven a salir de prisión y vuelven a reincidir con la misma contundencia y gravedad que lo han hecho años antes. Si yo tuviera que apostar, apostaría no mucho dinero, pero apostaría algo a que él, desde luego en España, él no reincidiría. Ahora, se va a Sudamérica, se va a África. Bueno, eso es otra historia, porque ahí nadie le conoce. Lo que nunca olvidaré de las veces que yo he hablado con él, que han sido unas cuantas, la normalidad. No podía ser una conversación tan normal. Es que te daban ganas de dejarlo andar, vete para casa. Eso es lo más preocupante de ese hombre, la normalidad. ¿Tiene la sociedad que aceptar un desafío de esta naturaleza? De que pueda o no pueda hacerlo. ¿Tenemos alguna garantía de que no lo va a volver a hacer? Hasta aquí el episodio de hoy. Tristemente te hemos contado otro asesino más que vuelve a compartir su vida con nosotros, rezando y confiando que no vuelva a ser protagonista de más titulares. ¿Qué opinas? ¿Crees que no volverá a reincidir? Ha sido un placer nuevamente estar contigo, recordar a unas víctimas y a unos familiares que nunca deben ser olvidados. Como siempre te emplazo al primer lunes del próximo mes. Recibe un fuerte abrazo de Carmen y mío. No te olvides de intentar ser feliz.